Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabes, si no, no estarías acá. Bien, hoy quería hablarles de un texto que es Lucas 23:43. Como saben los que han estudiado la Biblia, en la Biblia, tanto para los judíos que adoraban a Dios durante el periodo que está registrado en el Antiguo Testamento, como para los primeros cristianos cuyas cartas, actividades, tengo un invitado hoy que es Luigi, cuyas cartas, actividades están registradas en el Nuevo Testamento, para todos ellos la muerte significaba el fin de la existencia. Esta era una enseñanza distintiva del judeocristianismo antiguo, ya que no se creía en la inmortalidad del alma ni en la dicotomía de cuerpo y alma. Esa visión de que los humanos tenemos un alma separada del cuerpo y que al morir el cuerpo esa alma sigue viviendo, es una visión propia de las religiones paganas que con el tiempo influyeron el cristianismo, hasta cierto punto el judaísmo también, aunque no tanto. Entonces, si uno lee textos como Eclesiastés 9:6, uno se entera que los muertos no tienen conciencia, están dormidos. Si uno lee textos como el final del libro de Daniel, el ángel le dice a Daniel, Daniel, ve y descansa, que te pondrás de pie al final de los días para recibir tu recompensa. O sea, no se puede poner de pie al final si no está muerto. Acá hay uno de esos temas en los cuales eh, los credos apóstatas que derivaron del cristianismo tienen esas contradicciones de las cuales son como inconscientes, ¿no? No se dan cuenta que están enseñando cosas contradictorias entre sí y lo siguen repitiendo. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas afirman creer en la resurrección, pero también creen en la inmortalidad del alma, creen en las dos cosas. Es como si no se dieran cuenta que eso es imposible, porque la condición sine qua non para resucitar es estar muerto. Algo que no está muerto no puede resucitar. Desde el momento que la Biblia enseña como esperanza para las personas que han muerto la resurrección, el concepto de resurrección es contradictorio al concepto de inmoralidad. Porque Dios no podría resucitar a alguien que está vivo. Y si el alma sigue viva, vos seguís vivo, entonces no te puede resucitar. Cuando la Biblia habla de resurrección y lo hace una y otra vez como la esperanza de los siervos de Dios, habla de que morimos, dejamos de existir, desaparecemos, nos desintegramos, como enseña en Génesis. Polvo eres y al polvo volverás. Y en el futuro, cuando llegue cuando venga el Mesías humano a gobernar la tierra, el Mesías que eligió Dios, que es Jesucristo, el Mesías de Israel y de la humanidad, entonces en ese momento, en ese futuro, se va a volver a crear a las personas que han muerto y a ese proceso se le llama resurrección. Son gente que se va a despertar y va a decir, no, no vas a ver dónde está. Algunos sabrán, porque se acordarán, sí, esto, ya estoy en el reino de Dios porque eran creyentes, pero ese periodo entre muerte y resurrección es un periodo de no existencia. Y acá viene algo muy interesante con Lucas 23:43 que le decía. Si bien la mayoría de los unitarios, ahí dice Jesús, por cierto te digo hoy, vamos a leerlo, se lo voy a leer como está escrito en griego. En griego está escrito así, ¿verdad? Por cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tá? Porque en griego no existían las comas. Entonces, ese texto dice, por cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá tenemos un temita. En la mayoría de las traducciones de la Biblia, la coma se la ponen después de digo. Entonces, leen, por cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos dicen, ok, acá está la prueba de que
el ladrón arrepentido ese mismo día entró al cielo con Jesucristo. Y, bueno, pero a ver, tenemos varios problemas con esa interpretación. Para empezar, Jesús no le dijo, no habló del cielo en ningún momento. Usó la palabra paraíso, ¿tá? Paradisos en griego. No dijo estarás conmigo en el cielo. Habló de que estaría con él en el paraíso. Segundo, lo hizo en respuesta a la pregunta del malhechor que le dijo, señor, del clamor del malhechor que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No le dijo, ahora, después que te mueras, acordate de mí. No, le dijo, cuando entres en tu reino. O sea que el malhechor más o menos tenía una idea de que eso no iba a ser inmediatamente. Pero tenemos más problemas. Tenemos el problema de que si Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, le mintió. Porque Jesús estuvo 3 días muerto, 3 días sepultado, partes de 3 días. Es decir, que Jesús no entró en ningún paraíso hoy, ese día. Jesús estuvo sepultado, estuvo, como dice, para cumplir la profecía, estuvo en el Sheol, en el Hades, estuvo, como decía la profecía de Salmos, en la sepultura común de la humanidad. Jesús dejó de existir partes de 3 días, estuvo inconsciente. ¿Se acuerdan la profecía que decía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción? La había dicho en Salmos y después Jesús la cumplió. Es decir, que si Jesús mismo ese día no estaba vivo, difícilmente podría estar con el malhechor. Pero hay más. Jesús, después de resucitar como ser humano, porque Jesús es un ser humano, después de probarles a los discípulos para que les quedara 100% claro que él era un ser humano y no un espíritu. Recuerden esto, Jesús negó explícitamente ser un espíritu. Cuando se apareció a los discípulos, ellos creyeron que era un espíritu. Le dijeron, oh, un espíritu. Él le dijo, no, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Creer que Jesús es un espíritu es contradecir algo que Jesús dijo explícitamente, algo que corrigió explícitamente. O sea, Jesús mismo, cuando alguien creyó que él era un espíritu, le dijo, no porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. O sea, para que les quedara grabado, yo soy el mismo, le dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Así que el Jesús de la Biblia es un ser humano resucitado, es un ser humano de carne y hueso que va a venir a reinar acá, la tierra. Y obviamente, como va a reinar la tierra, tiene que ser un ser humano y de carne y hueso, como dijo que era. Bueno, y así resucitó. El cuerpo desapareció de la tumba, ¿no? O sea, si no, si hubiera resucitado en un espíritu, ese cuerpo no hubiera aparecido. Ese mismo cuerpo volvió a aparecer, era el mismo cuerpo. Les mostró las heridas en las manos. La herida, Tomás le tocó la herida de lanza. Bueno, ese Jesús después demoró 40 días en ascender a los cielos, que un día después vamos a hablar de eso, a qué cielo fue que ascendió, y qué significa a la diestra del Padre, que vamos a ver que en las Escrituras, a la diestra del Padre, quiere decir con el favor del Padre, el que está a la diestra de Dios. En la Biblia, la expresión a la derecha de alguien es que tenés el favor de esa persona. No significa literalmente que estás a la derecha. Sería imposible estar literalmente a la derecha de Dios, porque Dios, o sea, no tiene un cuerpo físico como el nuestro, tiene un cuerpo espiritual. Entonces, pero ya lo vamos a ver eso. Ahora bien, Jesús asciende 40 días después, estuvo 40 días en la tierra después de resucitar, con sus discípulos, comiendo, enseñándoles. Y antes de irse le preguntan, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Imagínense, tenían clarísimo que toda esperanza de vida eterna iba a ser acá en la tierra, para ellos y para Jesús y para los creyentes, porque le preguntan, después de 40 días de escucharlo, si ya estaba restaurando el reino de Israel. ¿Se acuerdan lo que le había preguntado al malhechor en la cruz? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Le había pedido, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le preguntan los discípulos?
poco antes de que él suba al cielo, estás restaurando el reino de Israel en este tiempo. Y es porque los discípulos de Jesús creían que él era el Mesías. Y el Mesías para los judíos y para nosotros, los discípulos de Jesús, que nos basamos en la Biblia, ese reino es Jesucristo reinando la tierra, el reino de Israel, el reino de David, restaurado y gobernando todo el planeta Tierra, transformándola en un paraíso. Y ahí es donde Jesús dice, realmente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, si ponemos la coma antes del te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le mintió, porque ese malhechor va a estar con Jesús en el paraíso en el futuro, cuando Jesús venga a reinar y restaure el reino. Porque él le contestó a los discípulos, ¿no les pertenece a ustedes conocer los tiempos que el Padre ha puesto bajo su jurisdicción? O sea, el reino todavía no fue restaurado a Israel. Jesús todavía no regresó. Entonces, ese malhechor todavía está muerto, todavía está inconsciente, todavía está descansando, todavía está esperando que Jesús venga, resucitar, ver a Jesús y que Jesús le diga, ¿viste? Te dije que ibas a estar conmigo en el paraíso. Ok. Entonces es ahí donde la mayoría de los unitarios creemos que la coma va después de hoy. Es decir, que Jesús en realidad le dijo, por cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Es una expresión que se usa en la Biblia. La van a encontrar en varias oportunidades. Por cierto les digo hoy, por cierto te digo hoy. Quiere decir que, bueno, acá donde me ves, acá colgado en una cruz, sí, hoy, acá, colgado en una cruz, clavado en un instrumento de tortura, sangrando, moribundo, sí, hoy, así como me ves, te digo, estarás conmigo en el paraíso. Ese sería el sentido. Decirle que hoy, ese día, que se fije bien cuándo, él le promete que estaría con él en el paraíso en el futuro. Esa es la explicación tradicional que tenemos los unitarios de ese texto. Que como no había comas en el idioma griego, probablemente ese hoy se refiere al momento en el que está haciéndole la promesa a Jesús, y ahí tendría sentido, porque el malhechor, o sea, va a estar en un tiempo futuro. Sin embargo, fíjese una cosa, yo me puse a meditar mucho porque había un hermano al que quiero muchísimo, que se llama Mario Olcese, un hermano peruano, que un día me dijo, hermano, ¿sabes que no me cierra del todo? Tiene que haber otra explicación. Porque no suena muy natural decir, por cierto, te digo hoy, estarás conmigo. O sea, a mí me cerraba, de hecho la encontré después en otras partes de la Biblia. Pero a mi hermano Mario, te mando un beso enorme, Mario, si me estás viendo, te quiero un montón. Mario ese como que no le cerraba, y tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Porque tenemos libertad cristiana. Pero me dejó pensando si no había otra explicación. Y bueno, hoy tengo otra explicación, tanto para este hermano como para cualquier hermano que la quiera tomar. Yo la pongo a consideración que comparen con las escrituras, que lo lean, que investiguen, y si les parece bien esta otra interpretación que les voy a dar, la pueden aceptar. Es algo en lo que estuve pensando desde un punto de vista más de la física, ¿no? Más que desde la teología. Vamos a ver una cosa. Yo estuve pensando que cuando una persona muere, y según la Biblia deja de existir, así hayan pasado, esa persona supongamos que murió a los 20 años. Vamos a suponer que tenía 20 años y 3 días de edad. Muere, está 2000 años muerta, y Dios lo resucita. Dios lo resucita, y esa persona no es que va a tener 2000 años de edad. No, porque esa persona no existía. Estaba desintegrada, había desaparecido, no había un yo, no tenía una existencia subjetiva ni objetiva. O sea, para esa persona no pasó el tiempo, y esto es bíblico, porque Pablo dice
que la resurrección iba a ser como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo me puse a pensar que para ese malhechor, desde el momento que él muere en la cruz, cuando abra los ojos en el futuro, cuando venga Jesucristo, para él ese momento va a ser hoy. Porque él no tuvo más éxito, va a ser el mismo día, para él va a ser exactamente el mismo día de 24 horas que cuando se murió. Porque el tiempo para él no pasó, él no existió. ¿Me explico? Si yo me muero en este momento, sea la voluntad de Dios, a las 6 de la tarde vamos a poner, y yo resucito en el futuro, yo viví hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Y continúo viviendo en el momento que resucito. O sea que mi edad va a ser esa. El tiempo no pasó para mí. Entonces, tal vez la explicación de ese texto sea que cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, tal vez Jesús se esté refiriendo desde el punto de vista del malhechor. Tal vez ese hoy sea el hoy del malhechor. Porque ese malhechor, cuando abra los ojos en el paraíso, para él va a ser hoy. Él murió, cerró los ojos y los abrió y está en el paraíso. Para él va a ser hoy, porque va a ser el mismo día. ¿Me explico? O sea, va a ser una seguidilla de horas, porque lo que hubo en el medio, los miles de años, 2000 y pico, para él no existió, ni él existió, ni el tiempo pasó para él. Entonces, para él va a ser hoy. Él no va a tener 2000 años y pico de edad. No, él si murió con 30 años va a tener 30 años de edad y va a contar a partir de ahí, 31, 32, 33, porque él estos 2000 años no existió. No es que estuvo en coma, no. No es que estuvo congelado, no. No es una persona. Las personas que están muertas no existen. Entonces, el tiempo no cuenta para ellas. No transcurre para ellas, no hay existencia para los muertos. Por eso dice el Salmo, el Seol no te alabará, oh Yahvé, ni los muertos darán gloria a tu nombre, porque el tiempo no transcurre para los muertos. Entonces también tenemos esta otra explicación alternativa. En Lucas 23:43, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, le dice el malhechor, o sea, el día que entres a reinar, acuérdate de mí. Jesús le contesta, por cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tal vez se esté refiriendo, tal vez el malhechor quedó sorprendido, ¿hoy? Sí, para vos va a ser hoy. O sea, vas a morir. Para él le podría haber dicho Jesús, dentro de un rato vas a estar en el paraíso conmigo. Y hubiera sido correcto desde un punto de vista físico y teológico. Si Jesús le hubiera dicho, mira, morite tranquilo, que dentro de unas horas vas a estar en el paraíso. Hubiera sido totalmente correcto. Porque para el malhechor van a pasar van a ser unas horas después. O sea, si él no existe. Esa podría ser la explicación que tal vez le cierre más a aquellos que sienten que decir, por cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso en un tiempo indeterminado. Para aquellos que de repente no les cierre, quizás se sientan más cómodos con esta otra interpretación, que también estaría en armonía con los textos bíblicos, y explicaría cosas como esa visión del tiempo para los muertos, como que no transcurre el tiempo para los muertos, tendría base en textos como el del apóstol Pablo, que dice que cuando morimos es un abrir y cerrar de ojos, en un instante también lo llama, o sea que, pero no es un instante, pasaron muchos años, pero él dice que es un instante. Entonces, tendría ese apoyo y explicaría, por ejemplo, cosas como la parábola del rico y Lázaro, en la cual el rico, cuando resucita y lo ve a Abraham en la tierra, en la resurrección, le dice, déjame volver con mis hermanos. Claro, está desorientado y piensa que como el tiempo no pasó para él, piensa que ni cuenta se da que se murió, ¿verdad? Entonces, está pidiendo
uno lo ve desde afuera y parece que el rico estuviera pidiendo volver atrás en el tiempo. ¿Cómo va a ir a avisarle a la familia de él que crean las escrituras y ya murieron todos hace miles de años? Pero lo que pasa es que desde el punto de vista del rico de la parábola, que aparece atormentado porque aparece en espera de su juicio, en vez de tener una resurrección como la que llama Jesús, una resurrección de juicio, ¿m? Donde puede ser condenado a la muerte eterna, a la muerte segunda, pero para él el tiempo no pasó. Entonces él siente como que cerró los ojos y los abrió y ahora está ahí, con Abraham y con aquel fuego con la perspectiva del fuego donde va a ser destruido. Y obvio, él no quiere ser destruido y le pide a Abraham que le deje volver con sus familiares para avisarle, lo cual no es posible, obviamente. Los familiares de él estarán ahí, en algún lugar también con él, esperando su juicio. Así que, si lo vemos desde este punto de vista, si entendemos que el tiempo no transcurre para las personas que están muertos, si entendemos lo que dice Eclesiastés 9:6, pero los muertos ya nada saben, para ellos no hay trabajo ni descanso, o sea, si tenemos en cuenta todos los textos bíblicos, entendemos que el tiempo para ellos no transcurre. Y sería correcto si uno va a un hermano que está agonizando, por ejemplo, uno va a visitar a una hermana al hospital, está agonizando, y, y uno le dice al hermano, en unas horas vas a estar con Jesús en el paraíso. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista teológico unitario, sería correcto, porque para él van a ser unas horas. O sea, va a morir entre un par de horas o lo que sea, y va a abrir los ojos y va a estar con Cristo. Para nosotros va a pasar el tiempo, para él no. Así que el tiempo solo pasa para los que están vivos. Y como los muertos nada saben, no están conscientes, para ellos no pasa. Así que tengan en cuenta esto. Tal vez esa pueda ser no afirmo que sea infalible, afirmo que es una interpretación alternativa para Lucas 23:43. Sea como sea, queda claro que Jesús no se refería a que ese mismo día el alma de él y el alma del malhechor iban al cielo, o sea, morían de la cruz y ascendían así los fantasmitas, como en los dibujos animados, ¿verdad? Y ahí va el malhechor. Oh Señor, eso no está en la Biblia, eso no aparece. No, ya vimos. Jesús está muerto 3 días, no existe por 3 días, después resucita como hombre, no va al paraíso, demora 40 días en ascender a los cielos, o sea, el malhechor no aparece por ningún lado, o sea, por eso les digo, ahora tienen una explicación, otra más alternativa, pero en todo caso, cualquiera de las dos explicaciones se refiere a lo mismo, a que ese malhechor va a ser resucitado en el reino de Dios, porque fue lo que él pidió. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino, el reino de ese Mesías elegido por Dios, que era Jesús, el que estaba muriendo en la cruz al lado de él. Los dejo con esta interpretación para que la consideren y nada, deseo que todos ustedes los que están escuchando este podcast puedan llegar a estar, deseo yo también poder llegar a estar, a entrar en ese reino, en el reino de Jesús, del Mesías, en el reino de Dios y su Mesías, cuando Jesús mismo regrese a la tierra, como prometió, a gobernar desde Jerusalén el planeta Tierra y durante 1000 años para enderezar los caminos de la tierra, para limpiarla, para juzgarla y para entregársela finalmente a su Dios. Porque la Biblia dice que cuando todas las cosas sean sometidas a Él, Él mismo se va a someter a Dios, al Padre. Jesús no va a reinar para siempre, va a reinar 1000 años. El único que va a reinar para siempre es su Padre, Yahvé, Dios, el Padre, el Creador. Pero Jesús es el Mesías elegido para gobernar 1000 años este planeta, para entregarle a su Padre un planeta limpio, un paraíso que era lo que Dios tenía pensado que fuera desde un principio hasta que Adán y Eva, nuestros padres genéticos, la embarraron, por decirlo así. Y de eso ya vamos a hablar en el futuro.
Una bendición para todos y recuerden que se pueden contactar conmigo cuando quieran por más preguntas que tengan.